Bueno, el exdirector técnico de las Chivas, Ricardo Antonio Lavolpe, dio la cara esta tarde, luego de ser despedido de manera fulminante por Jorge Vergara, el dueño del rebaño sagrado de las Chivas. Lavolpe ofreció una conferencia de prensa en Guadalajara. Explicó que tras haber escuchado que la podóloga del equipo daba masajes, fue a comprobarlo personalmente, para luego recriminarle que eso no lo iba a permitir. Llorando. Gracias, señores, con permiso. Llorando. Gracias, señores. Hay un pequeño problema en la edición. Ahí tenía que haber dicho Lavolpe, y es que la señora Angélica Fuentes metió la mano, me metieron foul, me metieron la pata. Esto fue un complot, diría Andrés Manuel López Obrador. El caso es que me jugaron chino con espías y me jugaron cochino también. Esto es lo que dijo Lavolpe. A ver si ahora sí. Y viene otro rumor, pero que tampoco podía permitir, que la podóloga hace masajes. A ver, podóloga son las uñas, bien, masajes no. En mi manera de reclamar, en mi manera de mi carácter, quizás me fui a verla, por supuesto, comprobé que sí da masaje, compruebo que da masaje, no a donde ustedes puedan pensar, es una barbaridad, pero sí en la rodilla. Vi que usaba la pomada árnica, que todos sabemos que es para las articulaciones, para desinflamar, y le dije, esto yo no lo voy a permitir. Bueno, y también reveló detalles de cómo es que es llamado al Guadalajara, cómo es que se presenta públicamente como director técnico sin haber firmado contrato. Dice que luego en la tarde le llaman, le dicen, ¿te acuerdas que te prometimos 10 pesos? Pues te vamos a dar 6.50. Y dice, pues yo debía haberme ido en ese momento, pero como ya había hecho el ruido, pues me quedé. Error. Y después empezó a meterse con este asunto de la podóloga y empezó a ver el asunto de que lo estaban espiando 2 jugadores, que iban y todo le chismeaban a la a la esposa del equipo de Jorge Vergara, que la señora es que invita a la meditación al equipo, que eso no se va en el fútbol. Total, chocó con el Olimpo y vino la venganza de los dioses. Dice Lavolpe que ahora es el turno de Jorge Vergara y de la propia podóloga de sustentar estas acusaciones. Dice Lavolpe que hasta el momento desconoce la denuncia por acoso sexual. No puedo decir nada porque sí lo único que puedo decir, que veo a alguien que habló mucho y la verdad que me gustaría nombrarlo, por eso digo alguien, y ese alguien que maneja empresas, ya veo cómo debe manejar a sus empleados. Es decir, si escuchó una campana, no entiendo por qué no vino, si me contrató o por qué me contrató, que todo lo que tengo que seguir averiguando, cómo no viene y me dice ese alguien, señor Lavolpe, venga, siéntese acá, está pasando esto y esto. Coronó Cecilia Márquez, directora de noticias de C7, Canal 7 de Guadalajara, Jalisco. Cecilia, ¿no será que bueno, pues que detrás de todo este escándalo de la patada hay una lanita bailando que no le quieren dar finalmente a Lavolpe y le armaron todo este numerito para quitárselo de encima? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con uno. Muy buenas noches, gracias José Cárdenas. Fíjate que en ese sentido, Pepe, dicen que los gitanos no se leen las cartas, pero son buenos gitanos Jorge Vergara y Ricardo Antonio Lavolpe. Para nadie en el ambiente del fútbol es un secreto que Ricardo Antonio Lavolpe es muy bueno para firmar contratos y sobre todo para las cláusulas cuando hay necesidad de despedirlo. Se dice que hay una suma entre 3 y 5 millones de pesos que tendría que haber pagado en Jorge Vergara o el equipo del Guadalajara en caso de despedir a Ricardo Antonio Lavolpe antes de que finalizara su contrato. Pero también hay cláusulas donde establecen que si hay alguna causa que ponga el nombre o la dignidad de algún elemento, pues entonces esta cantidad no se pagaría. Lo cierto es que dentro de la empresa de Jorge Vergara se maneja una filosofía
holística y de respeto al ser humano, de desarrollo y también, hay que decirlo, alguna vez místico, porque se le pide a algunos elementos que participen en cuestiones de concentración, en cuestiones de hablar de grupo, trabajo de grupo, y ahí es donde muchos entrenadores, muchos personajes del fútbol que no están acostumbrados a ese manejo, chocan. Y bueno, pues la Fiscalía General del Estado confirmó que ya hay una denuncia de carácter penal en contra de Ricardo Antonio Lavolpe, y también hay que decirlo que hay en el boletín de la Fiscalía la secrecía del nombre de la denunciante, que ya sabemos que es Belén Coronado, la podóloga del equipo. La denuncia se presentó en la noche de ayer en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público ubicado en la calzada Independencia, en la colonia La Perla, en Guadalajara, y bueno, el Ministerio Público se aclara que está apenas recabando las pruebas para ver si existe un delito que perseguir. Esto es lo que informó la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero ya hay una denuncia. Sí, hay Cecilia, una denuncia y aparece la palabra acoso. Acoso, sí aparece la palabra acoso. Y por cierto, Jorge Vergara mencionaba que Ricardo Antonio Lavolpe, cuando se le informó de que iba a ser despedido, pidió disculpas y que intentó quedarse en el equipo cuando Juan Manuel Herrero le dio la noticia de que salía del equipo y que era porque había tenido una conducta inapropiada con uno de los miembros del staff. Pues pidió disculpas e intentó quedarse en el equipo, y Jorge dijo, era insostenible, es una cuestión que nosotros no íbamos a permitir en ningún lado del Guadalajara ni en la empresa. Así que, pues sí, ya hay una denuncia que presentó esta joven, Belén Coronado, la podóloga del equipo, y bueno, pues van a correr las investigaciones para saber si hay un delito o no que perseguir. Pues aquí lo relevante, según lo hemos podido captar a partir de la conferencia que ocurrió allá en donde tú te encuentras, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fue la denuncia que hizo el señor Lavolpe de cómo se dio su relación con Vergara ya a la hora de los contratos que no le cumplieron a fin de cuentas, etcétera. Él se está defendiendo y está acusando injerencia indebida de parte de la esposa del dueño del Guadalajara, Angélica Fuentes, para dirigir de otra manera la espiritualidad del equipo de las Chivas Rayadas del Chiverío. Y dice Lavolpe, bueno, este es un club de fútbol, no es un spa. Y bueno, ahí vino la bronca, se enfrentó, te digo, con el Olimpo, y vino el castigo de los dioses. Te agradezco mucho, Cecilia Márquez, esta colaboración con UNO a través de C7 de Guadalajara, Jalisco. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Pepe, hasta luego. Para ti también, Cecilia Márquez, directora de noticias de C7, allá en Guadalajara, Jalisco. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Don Uno, Gabriela Cobo, de una vez, Gabriela, los deportes al fin que es día primero y nadie nos ve. ¿Cómo estás? No, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, no te puedo decir si estás de acuerdo, no, todo depende, no somos, aquí no es cuestión de creencias. ¿De qué lado estamos? Hay que ver los hechos y las pruebas, y ahí habrá que esperar. El mismo Juan Manuel Herrero habló para ESPN, para el programa de los capitanes, y dijo que Ricardo Antonio Lavolpe se acercó a él a comunicarle, justo en el que dicen que pidió una disculpas, fue a decirle que Belén había malinterpretado las cosas, que había sido un juego de palabras y que él ya había pedido disculpas por esto. Eso es lo que informa Herrero a los capitanes. Y bueno, después sale a relucir todo esto de que se había infiltrados entre los jugadores, que le informaban todo lo que sucedía a Angélica Fuentes, y todo lo que hemos visto, lo que sucedió en esta conferencia de prensa con Lavolpe, en el que dicen que no firmó contrato, que no le pagaron los 4 partidos, se iba a quedar por 2 años más. Y bueno, a ver en qué termina todo esto, porque también a Vergara le preguntaron ayer, fue muy poco lo que habló, dijo que sí había habido agresión verbal, le preguntaron si había habido agresión física y dijo que ya no podía hablar más de eso porque estaba siendo investigado. Pues habrá que ver en qué termina todo esto. Es por acoso, por lo que es muy distinto conducta inapropiada que acoso, que agresión, de qué índole, ¿no? Es decir, todo esto tendrá que deslindar la autoridad. Mientras tanto, pues hay que escuchar a las partes
no es cuestión de yo creo que la Volpe tiene razón, yo creo que Vergara tiene razón. No, no es de yo creo, esto no es de credos, esto no es una religión, son los hechos y la justicia supuestamente para eso está, ¿no? Para aclararnos los hechos. Investigar todos los hechos y a ver en qué terminan. Bueno, mientras tanto, ya comenzaron los partidos del día de hoy, de los cuartos de final de la liguilla. Pachuca se enfrentó a Pumas. Bueno, Pachuca tomó la delantera en el minuto 71, Abraham Darío Carreño llegó desde atrás y mandó el balón a las redes y Pumas al minuto 93 rescató el empate, pero hubo varios problemas porque 30 minutos antes del partido ya había habido problemas con las porras de Pumas, problemas entre ellos, no contra los del Pachuca. Al medio tiempo otra vez hubo empujones, hubo golpes y bueno, tuvieron que desalojarlos al final del inmueble.